consistir en esto. Están los 12, que Apocalipsis los menciona como los 12 apóstoles del Cordero, y están los demás apóstoles, todos los otros apóstoles. En el grupo de todos, el primero que vamos a encontrar allí es a Pablo, apóstol a los gentiles. Yo no voy a leer todas las citas que tenemos aquí porque usted más de una vez ya lo habrá leído. Pero déjeme que vayamos a Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Allí vamos a ver nada más 2 versículos para tomar en cuenta algo. En el verso 4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes estaban en Iconio? Pablo y Bernabé. ¿Bernabé está en el listado que nosotros leímos de los 12? No está. Ahora fíjese lo que dice el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué apóstoles? Entonces Bernabé, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué dice la Biblia que era? Apóstol. ¿Es de los 12? No. Es del grupo de los apóstoles que el Señor da a la iglesia, con otra tarea, con otra función. La promesa para los 12 es la que el Señor les dio directamente. Ese grupo se cierra en los 12, pero inclusive ese grupo es anterior a la iglesia. De hecho, la incorporación de Matías al grupo de los 12 es anterior al inicio de la iglesia. Y eso hace la cosa bien interesante para que podamos entender. Ahora, vamos a ver en Gálatas. En el primer capítulo, y allí vamos al verso 19. Vamos a leer desde el 18. Después, pasados 3 años, está escribiendo Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino... ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor, no el de los 12. Ninguno de los 2 Jacobos que está mencionado en el grupo de los 12. Este es el hermano del Señor. Ahora, ¿cómo lo menciona? Dice, estuve con Pedro, no vi a ningún otro apóstol, solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Así que Jacobo, ¿qué es? Apóstol. Apóstol. Aquí está mencionado también como el apóstol, los 2 apóstoles que Pablo vio hacía 3 años antes de escribir esta carta, era Pedro y después Jacobo, el hermano del Señor. Si yo les dijera, vamos a leer en la carta del apóstol Santiago, alguno de ustedes se pararía para cuestionar, pero no, que Santiago no era apóstol. ¿Verdad que no? Ni siquiera los cesacionistas se paran para cuestionar eso. Entonces, algo no terminamos de entender, porque este Jacobo, hermano del Señor, que es Santiago, ¿verdad? Este Jacobo, hermano del Señor, también está mencionado como apóstol. ¿Dentro del grupo de los 12? No. Dentro de los otros apóstoles. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, solo para que usted vea cómo en el Nuevo Testamento se nos mencionan otros apóstoles, aparte del grupo de los 12.
Primera de Tesalonicenses, en el 1:1, vamos a ver quiénes están escribiendo. En realidad es el apóstol Pablo el que va a ser el responsable de esta carta, pero ¿quiénes le están acompañando? ¿Quién? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y allí lo plantea. Ahora, vamos a ir al capítulo 2, el verso 6. Están hablando y está diciendo en el 5, no usamos de palabras lisonjeras. Está hablando de este grupo, Pablo, Silvano y Timoteo. Y dice en el 6, ni buscamos gloria de los hombres. De algo así se nos habló en la lectura hoy, ¿verdad? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no dice podría serles carga. Podríamos. ¿Quién? Pablo, Silvano y Timoteo. Hay quien piensa, y no hay demasiada referencia para decir que así sea, que probablemente este Silvano sea Silas. Acompañaba a Pablo muchas veces. Pero Pablo, Silvano y Timoteo, y acá está mencionado, podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. ¿A quién está mencionando aquí como apóstoles? A Pablo, Silvano, Timoteo. ¿Ok? Hay más que los 12. Y los 12, el Apocalipsis dice los 12 apóstoles del Cordero. Bien claro, bien específico. Ahora, Romanos 16:7, lo dejé para último por el hecho de que quizás allí no es tan claro, podríamos asumir o no, a estos dos nombres que se van a mencionar aquí como apóstoles también. Romanos, en el capítulo 16 y el verso 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. Otra vez vuelvo a los cesacionistas. Sí, eran muy estimados entre los apóstoles. Los apóstoles lo tenían en estima. Pero, de alguna manera, Pablo va a decir, fueron antes que yo estuviera siendo parte de este apostolado. Fueron antes que mí, en Cristo. Así que podemos también entender directamente de este texto que Andrónico y Junias también eran apóstoles. Ahora, ¿cuál es la tarea que van a desarrollar los apóstoles que Dios da a la iglesia? Mire, una de las tareas es ser pioneros, llamados a abrir brecha. El apóstol Pablo en algún momento dice que fue a lugares donde no había ido ningún otro. Ser pioneros, ir adelante, abriendo en el tema de la obra. Efesios, en el capítulo 4, el verso 11, que nos habla acerca de los ministerios, dice que son para qué. Eso ya lo saben de memoria. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los vamos a ver también yendo para confirmar a los hermanos y a las congregaciones. Cada vez que se oía que había un mover especial del Espíritu en algún lado, entonces enviaban a alguien para que viera
y el que iba confirmaba a los hermanos. En algunos casos se quedan animando, aconsejando, enseñando la palabra de Dios. En Romanos 1:11, el apóstol Pablo, que todavía no había ido a Roma, dice: tengo muchas ganas de verlos a fin de transmitirles algún don. Así que esa era otra de las tareas, que no de los 12, sino de los apóstoles en general. Y velar por el mantenimiento de la fe que ha sido dada a los santos. Vamos a mirar en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Judas, en el verso 3, bien, allí nos va a hacer alguna mención de cuál es parte de esta tarea, ¿no? Dice: hermanos, tenía una gran solicitud para escribiros acerca de nuestra común salvación, para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que les está animando a afirmarse en la fe, en lo que habían recibido, en lo que habían aprendido, en lo que tenía que ver con este tema de los apóstoles. Hay un problema en la actualidad con este tema. Algunos les ha dado apostolismo, una enfermedad por la que algunos se creen apóstoles. Ahora, ¿saben que en Apocalipsis a una de las iglesias se la va a elogiar porque dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? Por otro lado, si hay falso maestro es porque hay maestros verdaderos. Y si hay falsos apóstoles es porque hay apóstoles verdaderos. Ahora, el problema es cuando se pretende o se piensa que el hecho de ser apóstol implica honra y una especie de idolatría, porque no, esta gente es algo especial. Mire, Pablo va a dar algunas características que tienen que ver con su apostolado. ¿Usted quiere ser apóstol como Pablo? Preste atención. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es diferente a algunos que dicen ser apóstoles o distintos.
Qué difícil. Que el Señor nos ayude. No vaya a ser que como se nos traía y se nos compartía hoy la palabra, cuando estemos fuertes, nos confiemos y pensemos de que no tenemos límite. La obra es del Señor. El que va adelante es el Señor. Ahora, para nada más ir terminando esta parte, para que ya, si el Señor lo permite, el jueves que viene comencemos con la vida de la iglesia. Nos encontramos aquí el relato de Judas, donde se nos va a decir que adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Alguien me puede decir cómo piensa usted que murió Judas? No, lo dice la Escritura. Se ahogó. Judas fue y se ahogó. Ahora, estaba cerca de la Pascua. Usted sabe que el que tenía contacto con un muerto, que fuera familiar, quedaba inmundo. Así que una vez que Judas, primero, no lo compró él al campo. ¿Se acuerda usted qué es lo que pasa? Él va y tira el dinero, lo devuelve, y va y se ahorca. Entonces esta gente dice, no podemos nosotros entrar al templo, este dinero. Es dinero de sangre. Así que compraron este campo. Ahora, ¿por qué aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad? Mire, nadie quería quedar inmundo para la festividad. Así que lo dejaron colgadito. Se hinchó. Inventó la cuerda. Es la única manera de que al caer alguien se parta al medio y derrame las entrañas. Entonces aquí no hay un relato diferente acerca de la muerte de Judas, sino más bien está contando lo horrible, lo espantoso de esta situación. Que además estuvo allí colgado. Nadie quería contaminarse. Nadie quería contaminarse. De hecho, ni siquiera aquellos que tramaron y judieron y le pagaron a Judas para que le entregara al Señor, tampoco ellos se querían contaminar ni con el dinero. Ni con el dinero. Toda una situación. Aquí nos aclara este trágico y triste final va a hacer referencia a que había una profecía sobre esto y que ahora otro debía ser integrado. Luego dice que, verso 23, señalaron a dos para cubrir el lugar que Judas dejaba vacante. Verso 23. San José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Este asunto, ¿no? Ya encontramos a varios que tienen un nombre, le dicen de una manera o de otra. ¿Ah? Y a Matías. Matías parece que no tenía toda esta problemática de nombre, sobrenombre y más nombre, ¿no? Y orando dijeron, mire, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Ahora, si fueran a presentar un currículum para apóstol, para ser uno de los 12, seguramente el de José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el de Matías, eran idénticos. Tenían las mismas características, así que oraron y dijeron, Señor, muestra cuál de estos dos que has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26.
y les echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Otra vez voy a hacer referencia a los cesacionistas. O sea, bueno, todavía no estaba el Espíritu Santo, no hubo una guía, y además, ¿qué es este asunto de echar suertes? Yo lo encuentro en el Antiguo Testamento. Más de una vez. Más de una vez. De hecho, algo que no lo tienen muy claro los eruditos es que dentro de la vestimenta del sumo sacerdote había dos piedras. El Urim y el Tumín. Aparte de las 12 piedras que estaban en todo el pectoral, había dos. Urim y Tumín. Y con esas piedras determinaban cuál era la dirección de Dios cuando llegaban a una encrucijada donde había dos caminos. Hay que ir por acá o por allá. Porque hay un momento donde nos dice la Escritura que como no había sacerdote con Urim y Tumín, no pudieron tomar una decisión clara. Así que este asunto de echar suertes no lo tenemos que confundir con los que tienden mesa para la diosa Fortuna, sino que era algo que en el Antiguo Testamento está, no solamente para ver a veces qué rumbo tomar, sino para ver por quién o por culpa de quién había tan grande tempestad en el mar. También echan suertes. Y fíjese lo que dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. También dice: Señor, tú sustentas mi suerte. Ahora, a partir del capítulo 2, a partir del inicio de la iglesia, no nos van a encontrar echando suertes para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía toda verdad. El Espíritu Santo elige. No nos olvidemos que esta elección de Matías fue antes de la iglesia. En esos 10 días, luego de haber orado: Señor, ¿a quién tú has elegido? Así que para cerrar esto, déjame decirlo de esta manera. Yo no tengo ninguna duda de que Matías es parte del grupo de los 12, porque está del tiempo en que el Señor entraba y salía desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Y luego, cuando alguien pretende decir que el que completaba el número de los 12 era Pablo, entonces me salen sobrando apóstoles. Porque nos vamos a encontrar a Bernabé, a Timoteo, a Silvano. Vamos a encontrar allí a varios, quizás Andrónico, Unias. Para que nos hagamos una idea. Vuelvo al punto. Lo que Dios da a la iglesia, mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia lo tiene. Porque el tiempo de la iglesia no ha terminado. Y los ministerios que Dios dio a la iglesia son dados a la iglesia. Por lo tanto, algo que dicen también los cesacionistas, que va a haber un día en donde las lenguas van a terminar, la profecía va a terminar. Yo también creo eso. Pero no es en el tiempo de la iglesia. Es después que ya no esté en la iglesia. De hecho, el pastorado es un ministerio que Dios da a la iglesia. ¿Sabe? Como no tengo reloj para medirme, Dios no da iglesia a los pastores. Dios da pastores a la iglesia. Y estos pastores que Dios da a la iglesia tienen que ver nada más que con la vida de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, ¿cuántos pastores habrá? Uno. Habrá un pastor. Y estos pastorearán. Cristo. Por lo tanto, el ministerio está ligado con la vida de la iglesia. Mientras esté la iglesia,
Dios dará pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Ahora, si alguno quiere llevar el cartel, acuérdense lo que leímos ahí de Pablo. Oramos.